nombre es Dale. Rubén Peralta y en esta sección de cine del Listín Diario tengo el privilegio de hablar con José María Cabral, director de la película Hotel Copelia, Nájila Bogart, actriz de la misma película, y Luz Milizardo también, actriz principal de Hotel Copelia. Jóvenes, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Gracias a Rubén, ti. y gracias por hacerme familia de Nájila ya. Son Ya. hermanos. Es que esto es en Lo vivo. Bogart no quita lo Cabral. Ah, mira, me encantó Exacto. eso. José, mi primera pregunta es, ¿de dónde nace la idea de crear esta película? ¿Qué tan real es? ¿Qué tanto de ficción tiene? ¿Y qué personajes sí existieron? ¿Y qué personajes tú incluiste de tu inspiración? Mira, esto empezó por una curiosidad que yo tenía sobre la época. De ese momento me llamaba mucho la atención de ese tiempo y me puse, bueno, en ese momento de investigación a leer los libros que habían sacado sobre la Revolución de Abril. A partir de ahí comencé a entrevistar a las personas que habían escrito esos libros y también a juntarme con personas que estaban viviendo ese momento histórico. Sucede que tuve interés particular por las personas anónimas, sobre todo las mujeres anónimas. Y si bien hubo un grupo de combatientes que pelearon, que estuvieron ahí entrenando, sobre todo, como Piqui Lora, que estuvo entrenando, porque venía con todo lo de Cuba, todo ese know-how. Pero así hay varias. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando encontré un grupo de mujeres anónimas que no realmente, que no salen en los textos, que eran trabajadoras sexuales durante la revolución. Y ellas me llamaron mucho la atención porque tenían contacto directo con los soldados y con los combatientes dominicanos, los constitucionalistas, y también cuando llega la intervención militar norteamericana tenían contacto directo con los gringos. Okay. Entonces yo dije, aquí hay algo interesante porque tengo un punto de vista desde adentro de ambos lugares. Entonces a partir de ahí yo creo el Hotel Copelia, que es ficción con personajes ficticios, pero que representan cosas, que no quiero decir que representa cada uno, porque me gusta que eso sea interpretación de cada quien, pero cada uno de esos personajes está representando algo del país o algún personaje también. Y aunque si bien el Hotel Copelia es ficticio, en ese momento de la época había un burdel en la zona colonial, que era el de Hermina. Entonces, también esto no pasó, lo que pasa en Hotel Copelia no pasó de esa manera, pero pudo haber pasado. Es la idea de qué pudo haber pasado en este cabaret. Al final, este cabaret, ese burdel, para mí representa lo que es el país. Todo lo que está pasando adentro del burdel es lo que está pasando afuera. Entonces, Y ahí, Lumi, parte de lo que me encanta del personaje que tienes es el control que representa ella dentro de su atmósfera, de su hotel. Ella controla todo, sabe cuando le dicen mentira, sabe dónde esconden las cosas, todo lo sabe. Partiendo de un personaje que no existió, ¿cómo fue tu reunión con José María para crear este personaje que debe ser controladora y que debe ser la que lleva básicamente la historia, como que vemos la historia a través de sus ojos? Bueno, el personaje llega hacia mí a través del casting, Daniela, que me dicen que José María estaba interesado en que yo estuviera en la película, si yo podía prepararme para esas líneas que me habían enviado. Cuando me envían las líneas, no el guión completo, líneas solamente. Me dan más o menos la idea del personaje, yo hago ciertas preguntas para poder hacerle una construcción emocional y física, psicológica. Entonces, luego que hago todas las preguntas, pues me ubico, o sea, me hablan de Yemayá frente a la playa, esa es como su santa, ¿no? Que la cuida, quien ella le pide protección siempre.
Entonces voy y preparo, voy ¿cómo se llama? Al mercado modelo, preparo todo, llego preparada, lista, donde José María Cabral, el día del call para mí. Y cuando llego, bueno, yo armo mi escenario. Y José María se queda mirándome como, wow. Pero yo llegué maquillada y todo. Llegó el personaje al casting. No llegó Lumi a prepararse del personaje. Porque yo sé que a veces no hay tiempo para esperar. Y si uno, dentro de lo profesional que yo me he formado, ¿no? Creo que el tiempo es oro. Cuando yo llego, que José María, bueno, parece que quedó conforme y me hacen un pre-call y fui construyendo poco a poco el personaje, Control, Trujillo, es como su espacio tiene que ser controlado por ella, cada movimiento, cada persona que vive ahí, ella es el control, ella es el terror, ella es quien domina, Sí. pero sin embargo para ella no es abusiva, o sea, porque ella entiende que esas personas que viven dentro de su casa le deben el favor, le deben la vida, porque ella dice, pero yo te lo he dado todo, yo te tengo que ir viviendo en mi casa y eso se agradece. En una época muy fuerte, muy dura para el país a nivel político, ¿no? Y social, esta mujer tan fuerte en esta época, construirla de esa manera, ese personaje, para mí fue un reto. Me gustó muchísimo porque ella representa el yugo de esa época. Lo que pasa es que Una forma sutil. tu personaje es el único que conocemos parte del pasado de ella, que con su papá, que el hotel es una herencia y ella Sí. quiere parecerse tanto a su papá que lo emula y que la silla es intocable y que se sientan. Incluso me gusta cuando personajes de Gloria se burla con otro personaje de que tú te sentaste, yo me senté, como que son esas Con cosas. Jazz Pilar. Sí, Sí. y todo eso va moldeando de alguna forma el personaje y el pasado y ya conocemos por qué este personaje actúa de esta forma. Entonces, yo pienso que eso es lo que va al punto. Y mi secuencia favorita de tu personaje es cuando vas chequeando puerta por puerta lo que va pasando y, y se ve tan natural que tú conoces a tus mujeres que incluso tocas la puerta cuando está pasando algo fuera de control. Y todo está dentro de un marco que no se puede salir de ahí. Incluso cuando llegan los americanos, tú vas a negociar con ellos. Cuando llegan los revolucionarios, tú quieres negociar con ellos. Tú quieres tener tanto control sobre lo que está pasando. Yo pienso que ese es el círculo de tu personaje. Sí, incluso un personaje que no acepta la derrota, ¿no? Que no acepta cambios en su vida. Los cambios los cuando le conviene. Sí. O sea, ustedes quieren el hotel, esto es mío, pero vamos a negociar. Exactamente. Porque dentro de su espacio ella debe tener el control hasta con los que invaden. Es como lo que pasaba en la época con Donna Rica Cabral, que los americanos querían entrar, pero espérate, este es mi país. Vamos a negociar, pero ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Exacto. Entonces, eso yo pienso que va muy, muy al punto con lo que José María decía de que Hotel Copelia posiblemente, o que representa a República Dominicana y todo lo que está pasando dentro del país en una representación más pequeña. Y con Nashla, yo debo confesar que mi personaje favorito es Gloria. Y es simplemente porque Gloria, yo como que representa tantas cosas de muchas películas. Es el problema, cuando tú ves tantas películas, siempre te acuerdan cosas. Porque yo puse en mi crítica que es un personaje que busca el amor en cualquier intimidad que tenga, pero con una inocencia que borda lo sensual. Entonces, te tengo que confesar que me sorprendió muchísimo la forma que creaste tu personaje. Te tengo que decir que eres muy valiente también a la hora de presentar este personaje como lo hiciste. Y creo que República Dominicana no estaba preparado para un personaje así. Adelante, preséntame a Gloria, por favor. ¿Qué te sentiste haciendo de Gloria, creando a Gloria? Mira, ay Rubén, es que yo escuchaba a Lumi hablar y yo decía,
Y cuando me toque a mí decir cómo fue que empecé a crear a Gloria, ¿por dónde arranco? Porque son muchas cosas. Lo primero es que yo nunca se me va a olvidar una conversación, una cena que yo tuve con José María. Él estaba en el desarrollo de esta Isla de Plástico y tenemos una relación de muchísimos años de amistad y te adoro, José. Entonces, esa noche, José me comienza a contar de la historia y a mí me brillaban los ojos porque a mí me parecía que era primero una historia muy prometedora, vida, que tendría para hacer, que tener mucho coraje de contar cosas que no se hablan de la historia dominicana, partiendo de una inspiración artística. Parecían muy valientes que fueran lideradas por mujeres trabajadoras sexuales, que es uno de los oficios más antiguos del mundo. Entonces, para mí eso era como, cuando él me lo estaba contando, yo parecía como una niña en una juguetería, como, wow, qué lindo sería. Y obviamente para mí como actriz, Rubén, representa un enorme reto interpretar un papel distante a mí, un papel que me saca de mi zona de confort, un personaje que me enseña muchas cosas a mí. Yo siento que Gloria me enseñó en todo este proceso. Me enseñó a ser paciente como actriz, a ser paciente como profesional de la interpretación, o sea, tratar de encontrarla, no salir huyendo detrás de ver cómo la podía sacar. Yo le di su tiempo y a mí me encantaba la mesa de trabajo que hacíamos con José María. O sea, nosotros, te puedo decir que desde que nosotros hicimos el casting hasta el último día de rodaje, y José María y Lumi lo saben, todas las noches que terminábamos de rodar, íbamos casi todo el tiempo a hablar con José María de nuestros personajes, a discutir, a improvisar, a buscar otras maneras de poder hacer crecer o elevar ese personaje dentro de la historia, que tuviera la dignidad que merece, tú sabes. Y para mí eso fue hermoso. Yo crecí y te puedo confesar que en esta película, creo que es una de las primeras películas que yo he hecho en mis 18 años de carrera, donde yo digo, esto es lo que yo soy y esto fue lo que yo mostré, o sea, esto es lo que yo entregué. Ya después, cuando la película salga al aire, que la gente la reciba, eso ya no es mi trabajo terminó aquí, terminó llevando a Gloria al set de José María y tratando de hacerla con la mayor dignidad posible, sobre todo no volcando mis inseguridades en ella, tú sabes, como tratando realmente de hacer un ejercicio consciente de separarme de Gloria y darle el espacio que merece como personaje. Y yo, así como tú lo dices, para mí Gloria en la historia es como la mirada de todo lo que pasa dentro de este hotel. O sea, es como, ella era como la testigo de cómo las cosas fueron en declive o en gloria. Y esa redención del final, esa rendición también, para mí era como, fue muy fuerte. Y nos tocó la fortuna de poder rodar esas últimas escenas de la película de último. O sea, pudimos hacerlo casi cronológicamente y para nosotros nos construyó el personaje muy bien. Todavía. No sé, yo te dejé de decir muchísimas cosas, porque pero sí, fue muy emotivo, fue muy hermoso. Tú dices que Gloria te enseñó algo. ¿Qué parte de Gloria de tu personaje se quedó contigo? Que todavía tú dices, ok, esto se va a quedar y aprendí para un próximo personaje. La capacidad de resistir, para mí, es uno de los valores que tiene este personaje. El no perder la capacidad de maravillarse también. Y yo creo que es tal como tú lo comentabas, en la vulnerabilidad de Gloria, ella encontraba sus fortalezas y creo que eso era lo que la ayudaba a mantenerse. Lo que la ayudó a mantenerse en ese hotel con la maleta en la mano antes de irse con quien era su pareja, Luisa, la chica que se va, que se escapa. Ese momento crítico cuando dentro del grupo de los muchachos de los que nos quedamos, tenemos que enfrentar a una Judith dictadora que nos dice que aquí que ese es el lugar y que tenemos que quedarnos ahí. O sea, esos momentos que son momentos de puro coraje de Gloria, son momentos que nacen de una vulnerabilidad
y como que ella no le tenía miedo a presentarla. Y para mí eso es como uno de los grandes valores de su personaje, que nos enseña el poder de la vulnerabilidad. José, algo que aprecio mucho de tu filme es que de alguna forma tú creas dos químicas. Tú creas una primera química con el grupo de todas las mujeres cuando están trabajando, cuando empieza la película, que hay un grupo de unas 7 o 8 mujeres, y creas una química en esa parte. Luego, cuando ocurre lo que ocurre, no quiero decir porque la película se va a estrenar próximamente en la sala de cine, creas otra química, primero con el equipo revolucionario y las mujeres que se quedan, que es Gloria, se queda el personaje de Jazz Pilar y se queda el personaje de Lumi Lizardo, se quedan ahí y crean Cindy. una química, exacto, y Cindy, se quedan un personaje, perdón, crean una química con este grupo revolucionario y luego tienen que crear otra química con los gringos cuando llegan y ocupan el Hotel Copelia. ¿Cómo fue ese proceso de que tú quieres crear? ¿Cómo fue esa reunión para crear esas tres químicas con tus personajes? Lo primero era entender que en mi trabajo, a pesar de que tenía muchas diferencias, al final todos estaban metidos en el hotel tratando de encontrar libertad. Y yo creo que eso hizo que al final del día esos personajes tenían que estar juntos y conectar de alguna manera, porque querían lo mismo. O sea, Judy quería que permanecer con el hotel, la libertad de tener ese hotel y de que ese hotel sea soberano. Pero entonces vienen los constitucionalistas y lo que quieren es ocupar el hotel, lo cual hace conflicto con Judy, pero al final para el mismo objetivo, para poder ser libres, para poder ser dueños de su espacio y de la misión que ellos tenían. Y luego vienen los estadounidenses que quieren lo mismo, que quieren llegar al hotel, adueñarse del hotel, o en este caso del país, para implementar su ideología. Entonces, al final del día, estos personajes, si bien son muy diferentes y tienen diferentes approaches, estaban buscando la misma cosa. Y por eso yo creo que conecta uno con el otro y pueden, a pesar de las grandes diferencias, al final del día, es como ese plano donde Judy está viendo a todos los combatientes durmiendo y ella viendo su hotel y se fuma un cigarro, incluso se le sienta a uno al lado como yo no puedo contra todo esto. Yo no, esto es muy grande, yo voy a seguir peleando, pero esto me supera lo que está pasando y por eso ella se sienta ahí y lo observa todo y claro, todavía dueña de su hotel, pero ese momento donde ya no le están hablando, sino están durmiendo, está en el momento más vulnerable y ella se queda ahí mirándolos y yo creo que eso define mucho ese personaje en la historia. Hay un gran elefante y yo pienso que, y lo pone en manifiesto con tu película, y la pregunta es para los tres. Creo que ya sería mi última. Hay mucho que se está hablando de los desnudos dentro de la película. Yo pienso que República Dominicana de alguna forma no acepta que en el cine dominicano se pueden crear estas cosas sin crear en el morbo y que es parte de una narrativa. Y me dio mucha pena con las cosas que estoy viendo, porque vemos desnudo en el cine americano, vemos desnudo en el cine español, vemos en todos los cines, pero cuando pasa en nuestro país, y recuerdo que cuando pasó con la película de Pericles, Cuatro hombres y un ataúd, que yo creo que fue el primer desnudo de República Dominicana en el cine, fue un escándalo hasta con artículos de violación contra la decencia de República Dominicana. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de todo lo que está pasando y qué le quieren decir a su público? Porque hay mucha gente como que no entiende o separar lo que es la ficción con la vida real. Pueden empezar cualquiera. Si quieren empezar ustedes. En el caso mío, yo te puedo arrancar. Sí. Mira, primero yo sabía que iba a suceder, Okay. Eventualmente iba a suceder, pero por suerte, o sea, digo como para una gran sorpresa mía, la respuesta ha sido que la mayoría de las personas que me han escrito sobre mis escenas o sobre la historia, destacan la historia. O sea, yo sé que obviamente hay comentarios de la gente que le presta atención a esa escena porque crea morbo, y la verdad es dentro de mi postura personal, Rubén, te digo,
que para mí solamente las personas de mentes muy básicas son capaces de solamente prestarle atención a esos segundos cuando la historia tiene tanto que decir. O sea, yo creo que es hasta una forma de nosotros mostrar qué tanto nosotros debemos esforzarnos en ser más analíticos, en tener más apertura de mente, en entender que son personajes que requieren respeto. Estamos hablando de trabajadoras sexuales, ¿qué más natural que el sexo en estas escenas? O sea, es como se cae de la mata. De hecho, yo creo que no hacerlo representaría hasta un grave error, porque la historia se basa de eso y no se intenta, ni se intentó, por suerte, por parte del director, nunca se intentó ocultar lo que es evidente ante una historia tan natural como esa. Entonces, para mí eso como que no es relevante, la verdad te lo digo, Rubén, porque sabía que iba a suceder, sabía que iban a haber como comentarios de gente que iba a empezar a hablar del tema o a sacar de contexto la escena y no ver la película completa y solamente verla, porque somos un país bastante morbosito, pero yo siento que lo otro ha sido tan grande, ha sido como tan arrollador, la respuesta de la gente, como la gente ha encontrado la historia, como la ha hecho suya, como la ha vuelto a ver 3 veces, ¿Sí? como llora cuando le pasan las cosas a Gloria, o cuando le pasan las cosas a Edith, o cuando le pasan las cosas a Yasmine a Betty. O sea, cuando la gente logra conectar tan fuertemente con una historia como ha pasado hasta ahora, eso para mí es, yo estoy sumamente como sobrecogida, como con la capacidad de la gente de poder disfrutar la historia y ver eso como un segundo plano. Pasarán esos comentarios y yo estaba totalmente preparada para que eso sucediera. Lumi, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que mis compañeras fueron bastante profesionales, tuvieron un coraje único, porque es muy difícil para una mujer pues mostrar su cuerpo, aún sea usando la ética profesional del director y de las tomas, ¿no? Como se vaya a plasmar en la pantalla. Yo creo que eso hay que valorarlo, porque si eso no se hace, no se deja plasmado, el por qué lo hacen y la historia en sí. Yo creo más que el país debe dejar un poquito el morbo, ver un poco más allá de lo que es el morbo con lo sexual y disfrutar de la historia, saber por qué se cuenta, saber que cada interpretación tiene un sacrificio, sobre todo en el caso de Nashla, en el caso de las demás actrices que tuvieron que mostrar su cuerpo para que el director se luciera plasmando la realidad de la historia. Entonces, eso se respeta, porque ¿a quién van a buscar? Han visto muchísimas